Las consecuencias se pueden ver en las distintas industrias donde tengamos nuestra área explosiva, en refinerías, donde tengamos gas natural, inclusive en industrias de alimentos como granos o azúcar. Como podemos ver, las pérdidas en activos son muy grandes, pueden llegar a ser absolutamente grandes. ¿Y qué nos lleva a esto? Que podemos llevar no solo a pérdidas de activos con millonarias pérdidas, sino también a daños ambientales en flora y fauna. Y al tener estos daños ambientales podemos llevar a infracciones por incumplimiento, las cuales pueden llegar a ser muy costosas. Y en el peor de los casos, y realmente el más importante, es la pérdida humana. ¿Cuáles son los efectos que pueden producir ya dentro de los humanos? Dentro de los humanos tenemos tres efectos que nos pueden causar daño y que pueden causar daños a los empleados. Los efectos de la presión que se producen por ondas de choque son las que pueden dañar órganos humanos, que pueden ir desde los oídos hasta ya la muerte de una persona. Y vemos ahí los valores que tenemos entre 300 y 2.5 bares. Un bar equivale más o menos a 1.03 atmósferas, es decir, una atmósfera, que es lo que estamos sometidos normalmente. Y si decimos que por una onda de choque de 350 milibares ya podemos dañar una, un daño en nuestro oído, quiere decir que realmente podemos tener una explosión puede llegar a tener grandes efectos sobre los órganos humanos. Ya en cuanto a efecto térmico, podemos llegar a tener quemaduras desde primer hasta tercer nivel en la piel humana. Y los efectos tóxicos que pueden ser causados por pirólisis, la pirólisis ya es lo que nosotros llamamos la ceniza que se desprende de la quema de los distintos elementos que tendremos dentro de nuestra planta, y los productos de oxidación, que ya estamos hablando más de gases y que pueden llegar a intoxicar a una persona por su inhalación. Bueno, ya en cuanto a los conceptos básicos que tenemos dentro de la explosión, las medidas que debemos tomar son tres. La primera es siempre evitar un área explosiva, evitar una atmósfera explosiva, lo que llamamos un área clasificada. ¿Esto cómo lo podemos evitar? Con gran ventilación de nuestra área explosiva, evitar que haya este elemento que nos está volviendo explosivo nuestra área, o simplemente una monitorización de la concentración del límite inferior de nuestro límite inferior de explosión, que es el que nos dice cuál es la máxima concentración de nuestro elemento para que no haya una explosión o para que no sea potencialmente inseguro para nosotros. Ya en el caso en el que no podamos tomar estas medidas, lo que debemos hacer es clasificar nuestra zona, evitando que haya una posible ignición al no poder inertizar nuestra zona. Entonces allí es donde ya entramos dentro de nuestros niveles de protección, donde vamos a entrar a clasificar nuestra zona y donde vamos a entrar a mirar qué es lo que requerimos dentro de nuestra área para evitar esa posible ignición, como ya lo habíamos dicho, por efectos de fuego, de chispas, etcétera. Y lo último que debemos mirar en nuestra zona, pero no menos importante, es evitar que haya una explosión y que pueda dañar tanto flora como fauna, es decir, que hayan efectos ambientales contraproducentes o que haya peligro de que podamos lastimar a nuestros empleados, a personas o inclusive a personas que sean ajenas de la planta. Allí es donde debemos mirar la manera de limitar mucho nuestra zona. Esto por lo general se hace a través de la construcción, es decir, de tener un área explosiva lo más pequeña y controlada que se pueda, donde podamos tener una adecuada ventilación y además donde pues podamos suprimir en tal caso de que haya una explosión, suprimir sus efectos. Y eso pues ya lo vamos a ver más adelante en los tipos de encerramientos que tenemos. ¿Qué materiales inflamables nos pueden causar este tipo de explosiones? Tenemos gases como el hidrógeno o el dihidrógeno y el monóxido de carbono.
Tenemos también líquidos inflamables. Cuando hablamos de líquidos, sí, el líquido puede ser inflamable, pero hay muchos líquidos que nos sueltan vapores y estos vapores también nos pueden convertir en un área normal en un área potencialmente explosiva. Los sprays, en los sprays, por ejemplo, ya podemos encontrar sobre todo donde hay pinturas. Toda esta neblina que se produce a través de las pinturas es la que nos puede causar un área explosiva y donde tengamos una fuente de ignición como una chispa, simplemente pues vamos a propagar una explosión. Y ya tenemos todo lo que son sólidos inflamables. Sólidos inflamables ya se desprende como de polvos, por ejemplo, en aserraderos. Los aserraderos, a pesar de que muchas veces, sobre todo en nuestra zona de Latinoamérica, no suelen estar controlados, pero son lugares muy peligrosos, donde realmente debemos controlar que ese hollín que se desprende al hacer los cortes no se encuentre en grandes proporciones o no se vaya a encontrar con una fuente de ignición. Las fuentes potenciales de ignición, acorde a la norma N 1127, que es la que es básicamente la que nos da los conceptos básicos de áreas explosivas, nos dice que tenemos distintas fuentes que nos pueden causar esta ignición. Entonces, tenemos las superficies calientes que se suelen producir cuando tenemos elementos, por ejemplo, eléctricos que se suelen calentar debido a la energía cinética del movimiento de la energía y llegan al punto de temperatura donde nuestro elemento explosivo puede generar una ignición. Ya tenemos lo que son llamas. Las llamas directas son realmente una fuente directa para que haya una ignición y haya la explosión. Chispas generadas mecánicamente, por ejemplo, por rodamientos, cuando tenemos dos elementos metálicos y nos sueltan la chispa, un equipo eléctrico, que es cuando podemos encontrar, por ejemplo, arcos eléctricos, esto lo podemos encontrar en esos momentos. Corrientes eléctricas de pérdida, que es cuando de pronto tenemos un circuito abierto, se nos está dañando el aislamiento de alguna conexión eléctrica. Ya la electricidad estática, inclusive cuando, por ejemplo, las telas que se ingresan al área explosiva o elementos de goma que se ingresan al área explosiva, deben tenerse mucho cuidado. Si no son antiestáticos, nos van a producir una chispa, que es digamos que un principio básico de física, y ahí podemos generar una explosión. Tenemos las chispas eléctricas que se pueden producir por conexiones o desconexiones, por deslastres, por relés, por ejemplo. Una radiación electromagnética, que ya puede ser ondas de radio, una radiación UV, como les comentaba, cuando uno deja un equipo del sol, este puede llegar a una temperatura muy alta y esa temperatura puede alcanzar el punto de ignición de nuestro material. Y por procesos químicos o biológicos, por ejemplo, cuando tenemos las una planta de cogeneración donde estamos creando vapores, esos vapores pueden llegar a ser explosivos. Para resumir un poco, los principios de protección que debemos tener en cuenta a la hora de manejar o estar presentes en nuestra área explosiva son primero, y no lo olvidemos, garantizar que la fuente de ignición no va a surgir, es decir, nuestra chispa, nuestra llama, nuestra superficie caliente. También debemos asegurarnos que nuestra fuente de ignición, a pesar de que se active, por ejemplo, como las áreas calientes, no van a alcanzar nuestro gas o, digamos, nuestra chispa tampoco va a tener contacto con nuestro gas. Además, también hay algunos elementos con los que podemos contar, como les comentaba, como son cosas de construcción que nos van a ayudar a contener una explosión en tal caso de que la haya. Ahora ya vamos a entrar un poco más en lo que es la regulación en áreas explosivas. Alrededor del mundo existen muchas regulaciones distintas por el hecho de que son locales. Pero en realidad, cada una de estas locales se basa en unas internacionales específicas, como lo son la ATEX, la ISX, que se basa en las eléctricas IEC, la NEC y la NEC. Son básicamente esas tres. Entonces, en el caso de nosotros, que estamos en Latinoamérica,
En cada país tiene ciertas normas que son muy locales. Por ejemplo, en Colombia es el RETIE, en Brasil es la Inmetro. Pero en el caso de Colombia, el RETIE se basa tanto en la ATEX como en la NEC, un poco más en la NEC, para, eh, para definir nuestras áreas explosivas. Entonces, como se dan cuenta, nosotros podemos realmente utilizar las dos, tanto la ATEX como la NEC, o la ISX como la NEC, para ajustar nuestra área explosiva, para la elección de nuestro equipamiento, para la elección de nuestras instalaciones eléctricas dentro del área explosiva, y eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Estas dos normas son totalmente homologables, no son totalmente iguales, pero sí son homologables. Entonces siempre van a haber unas pequeñas diferencias, pero que a la final ya son más cuestión de conceptos que realmente de fondo. Entonces, en cuanto a la clasificación de área, por ejemplo, y ya se los voy a explicar un poco más a fondo qué significa cada una, la ATEX trabaja tres zonas que se dividen tanto en polvo como en gas. Entonces, en el gas vamos a tener zona 0, zona 1 y zona 2. Y en el caso del polvo vamos a tener zona 20, 21 y 22. Mientras que en la NEC ya vamos a tener, vamos a clasificar nuestra zona en división 1 y división 2. En cuanto a los equipamientos, a pesar de que la ATEX y la ISX son muy parecidas, realmente lo único que cambia, como les decía, por ejemplo, es en realmente son cosas ya de términos, más no realmente de fondo. Entonces, en vez de utilizar, por ejemplo, lo que son 1G, 2G, el G se refiere a gas y la D se refiere a 2, entonces lo utilizamos como ABC. No utilizamos 1, 2, 3, sino ABC. Y en la NEC realmente ya se describe definiendo su división específica. En el caso de las instalaciones, digamos que ahí es donde podemos encontrar una mayor diferencia, y es en el hecho de que la ATEX nos permite un sistema de cables comunes, mientras que la NEC nos exige que haya un sistema de uso de conductos. Bueno, entonces, como les decía, digamos que ya para la clasificación de la zona, la NEC y la ATEX y la ISX son un poco distintas, pero no totalmente, por lo que son homologables. Entonces, lo que son la división 1 se puede compararlo con lo que son la zona 1, la zona 20, la zona 1 y la zona 21 de nuestra ATEX e ISX. Entonces, en el caso de la zona 0 y de la división 1 para el caso de la NEC, se refiere al lugar donde simplemente nuestro material va a estar de forma constante y está relacionado con el trabajo normal. Es decir, es como el día a día encontrar nuestra, nuestra fuente, nuestro gas, nuestro polvo en forma continua. En el caso de lo que ya es zona 1 y en la NEC sigue siendo división 1, ya se diferencia es porque puede que esté en condiciones normales de operación, pero digamos que su concentración no es igual de alta. Y ya lo que es zona 2, que sí ya es división 2, es cuando no es tan probable de que exista nuestro material en el ambiente, pero realmente sí se va a presentar en algunos casos, y por eso debemos pues estar pendientes, porque puede que en algún momento podamos encontrar nuestro material explosivo, y ahí es pues donde no nos podemos descuidar. Entonces, para hacerles un poco más gráfico esto, esta sería la división por zonas en la ATEX y la ISX, es decir, por zonas. Entonces, esta que ven a su izquierda es una casa de bombas, y aquí, digamos, pues lo vamos a ver sí por colores. Entonces, por acá, por donde está más oscuro, va a ser nuestra zona 0, que es donde va a estar siempre presente, en este caso sería un gas, siempre va a estar presente nuestro gas, siempre de manera constante, de manera continua, y va a estar en grandes concentraciones. Ya lo que es la zona 1, como se dan cuenta, está alrededor de nuestra zona. Estas zonas, por ejemplo, si se dan cuenta, son zonas que no tienen mucha ventilación,
y están muy cerca de nuestra fuente de ignición, es decir, sí va a estar de manera constante, pero ya la concentración no va a ser igual que la zona cero. Y en el caso de la zona 2 ya son zonas que están un poco más alejadas de nuestra zona de ignición y también hay una buena ventilación. Es decir, por ejemplo, puede que nos digan que están en campo abierto, pero aún así vamos a tener zonas peligrosas en lo que son, por ejemplo, las líneas de gas, porque igual siempre van a haber escapes en sus uniones. Lo mismo lo podemos encontrar y lo podríamos definir en los silos, que son los silos, por ejemplo, donde tenemos harina, que como ya saben, los polvos también nos pueden generar un área explosiva al prenderse esta zona. Y en el caso de la NEC, como les comentaba, solo hay dos divisiones o dos clasificaciones. Entonces, tenemos la división 1 y la división 2. Ellos lo definen un poco más en cuanto a medidas, es decir, no es tanto qué tan cerca, qué tanta concentración, sino que realmente la división 1 es simplemente lo que está, donde tenemos constante o por donde está pasando nuestro elemento que puede ser potencialmente explosivo, y alrededor de este más o menos unos 1.5 metros o 5 pies. Y en el caso pues ya de la división 2 es todo lo que está entre 1.5 y más o menos entre 4.5 y 5 metros alrededor de nuestra zona de explosión. Entonces, como se dan cuenta, son homologables, son muy parecidas, pero ya es cuestión de conceptos. Entonces, pues algo que me gustaría de pronto que revisáramos acá es que si ustedes tienen sus celulares a la mano, podemos escanear este código QR. Mi compañero Gustavo a través del chat les va a compartir un link donde podemos pues, revisar si nos quedó claro realmente cómo se maneja de pronto esta regulación. Que ya estamos empezando un poco a votar. Vamos a darles 30 segunditos más pues para que puedan votar y que podamos ver si realmente de pronto esto quedó claro para ustedes, esta parte de la regulación. Bueno, entonces vamos a poner de pronto una última vez nuestro código para los que quizá no alcanzaron.
Bueno, entonces, vamos a revisar. Bueno, la mayoría decimos que son todas las anteriores. Realmente, esta es la respuesta correcta, porque de pronto me gustaría devolverme a la sesión. Como les comentaba, en toda nuestra región de lo que es Latinoamérica, las normas locales se basan tanto en la IEC como en la NEC. Se basan en estos dos estándares. Entonces, realmente en nuestros países se acepta tanto equipos que estén aprobados por ATEX, por ISEX, por la CSA y la UL, pues que ya estas dos últimas son de NEC. Lo único que de pronto sí nos piden los reglamentos es que evitemos que se haga una combinación dentro de una misma área, pero realmente podemos hacer uso de las dos. Podemos hacer uso de las dos desde que estén certificadas por un laboratorio internacional y un laboratorio que esté realmente reconocido para esto. Ya continuamos un poco lo que es la selección del equipamiento. Lo vamos a hacer un poco más hacia lo que es IEC y ATEX. Entonces, para la selección del equipamiento debemos tener en cuenta estos 6 puntos. Estos 6 puntos que son muy, bueno, 6, 7 puntos que son muy importantes a la hora de mirar qué equipamiento necesitamos, qué es lo que estamos manejando dentro de nuestra área. Entonces, hay uno específicamente para lo que es minería. También debemos revisar qué hay en nuestra área, si hay un gas, si hay un polvo. También debemos tener en cuenta pues lo que acabamos de hablar, bueno, mentiras, lo que hablamos antes de esto, que es en qué zona vamos a poner nuestro equipamiento, si va a estar dentro de zona cero, dentro de zona uno, dentro de zona 2 o bueno, 20, 21, 22, pues si ya estamos hablando de polvo. El tipo de temperatura que ya les voy a explicar qué es este tipo de temperatura, pero es básicamente la temperatura que vamos a tener la temperatura que se va a manejar durante una operación normal en nuestro equipo. Los grupos de explosión, que ya también les voy a explicar cómo se dividen, la temperatura ambiente y si hay algunas condiciones especiales dentro de nuestra área específica. Solo como por ponerles un ejemplo rápido, por ejemplo, si estamos en una zona offshore, vamos a necesitar equipos que sean anticorrosivos y tengan materiales anticorrosivos. Entonces, en cuanto a la marcación de nuestro equipo, esta es la marcación que vamos a encontrar siempre dentro de nuestro equipo. Estos son los requerimientos mínimos que nos pide lo que es la ATEX y en el caso de la IEC o de la ISEX, que es como la que está especializada en lo que son áreas explosivas, ya nos pide estos. Pero nuestros equipos Bartex siempre van a tener esta completa. Entonces, sí, ya se tienen unos mínimos que son y son muy específicos. Por ejemplo, el nombre y la dirección del fabricante, en nuestro caso, pues sería Bartec, y la dirección de la fábrica, pues de la que esté saliendo nuestro equipo. El tipo de certificado, eso sí ya depende pues del equipo y del número que tenga ese certificado. Esos son como muy son como condiciones que son ya muy específicas de cada equipo. Pero entonces, en este momento, les voy a hablar de las que son más generales y que vamos a poder mirar de manera más fácil y que vamos a poder encontrarlo como un poco más a la teoría y no tan ajustado al equipo que estamos.
Entonces, en cuanto a grupo y categoría, esto es lo que les explicaba. Entonces, tenemos que ver en qué tipo de industria estamos trabajando para saber específicamente qué equipo vamos a utilizar. Porque la minería tiene un certificado especial y uno específico para este. Porque en muchos casos, y en especial en el del carbón, vamos a encontrar tanto polvo como gas en una misma zona. Entonces, nuestros equipos deben estar preparados para los dos tipos de ambientes. Además de que por lo general la minería que vamos a encontrar va a ser subterránea. La minería a cielo abierto de pronto no tiene tantas áreas explosivas, es precisamente como les comentaba, como más o menos hacia nuestro tercer slide, es el hecho de que tenemos un área totalmente ventilada. Ya en el caso del grupo 2, que de pronto ya son zonas un poco más conocidas para nosotros, es donde vamos a encontrar gases o vapores. Entonces, lo que es dentro del grupo A, vamos a encontrar gases como el propano. En el grupo B vamos a encontrar gases como el etileno y en el grupo C vamos a encontrar como el hidrógeno. Entonces, como les comentaba, debemos tener muy claro cuál es el elemento que vamos a tener en el aire antes de decir, sí, mira, este va a ser mi equipo, esto es lo que necesito para mi equipo. Y en el grupo 3, sí, ya lo que vamos a encontrar son elementos volátiles, lo que ya son partículas un poco más sólidas. Entonces, en el caso de los aserraderos, en el caso de las comidas, ahí es donde los vamos a encontrar. Entonces, así se divide en grupo 1, minería, grupo 2, gases, grupo 3, partículas sólidas. Entonces, ahora sí vamos con lo que son las clases de temperatura. Y aquí les voy a explicar un poco que no, algo que no es exclusivo de los equipos eh, para área explosiva, pero que igual sí se requiere para los equipos que son tipo robustos o rugged. Entonces, la clase de temperatura simplemente es la clase de temperatura en la que vamos a encontrar nuestro equipo en operación normal. Si se dan cuenta, son temperaturas bastante altas. ¿Esto por qué? No solo porque de pronto en la industria vayamos a tener, por ejemplo, en una térmica, que es donde tenemos carbón, vamos a encontrar altas temperaturas precisamente por su trabajo, sino que también hay lugares que, por ejemplo, nuestros equipos van a estar al sol y en ese caso es donde debemos mantener en mente que vamos a tener una temperatura más alta en nuestros equipos y que recordemos que debemos mantenerla bajo cierta temperatura dependiendo del punto de ignición que tenga nuestro elemento. Entonces, las clases temperaturas simplemente se dividen en seis, tienen un rango, que es la temperatura máxima, y lo vemos en este cuadrito que tenemos arriba, como se dan cuenta. Entonces, esta es directamente relacionada a la temperatura de inflamación de nuestro material. Algo para que tengan siempre en mente es de pronto que la temperatura más baja, entre comillas, la vamos a encontrar como el T más alto, que va a ser el T6, y asimismo el T1 siempre va a ser la temperatura más alta. Ya los grados de protección IP, estos grados de protección IP de pronto los hemos escuchado inclusive en la vida común, en nuestros celulares. Hoy nuestros celulares dice es IP68, pero muchos decimos que es ese IP68. El IP68 significa que es resistente o tiene una protección totalmente asegurada contra polvo y tiene una protección contra inmersiones permanentes. ¿Cuál es la diferencia entre el 67, que sería este 7, y este 8? Es que lo podemos meter a una profundidad más alta o no. Entonces, ahí podemos encontrar, por ejemplo, la mayoría de los equipamientos para lo que son áreas explosivas nos piden que sean IP6 algo, entonces que estén totalmente herméticas contra polvo, pero que ya en cuanto a su protección contra el agua puede variar. Porque estas dos las debemos tener muy en cuenta, no solamente por el tipo de protección, si la tenemos de pronto en un área que sí efectivamente está al aire libre, le va a caer lluvia, vamos a tener solo, por ejemplo, protección ante chorros de agua, no la necesitamos contra inversiones.
Pero además de esto debemos tener en cuenta por puntos económicos, porque un equipo IP68 va a ser mucho más costoso que un IP65 y un T6 va a ser más económico que un T1. Entonces, por eso no solo debemos tener en cuenta nuestra parte, nuestra parte de protección, sino de igual manera nuestra parte económica y ya de lo que vamos a tener en nuestra zona, y por eso es algo que debemos tener muy claro estos dos conceptos. Y como les decía, estos equipos o este nivel IP de protección no es ajeno a, no es solamente, más bien, aplicado a las áreas explosivas, sino también a la vida común, inclusive como la de nuestros celulares, o una industria donde no tengamos equipo, donde no tengamos un área clasificada, pero sí tenemos una industria donde necesitamos equipos robustos. Ya en cuanto al grupo de explosión, este sí es un poco más específico, simplemente para lo que son, para la elección de nuestros equipos y qué tipo de protección exclusiva en el área explosiva va a tener. Entonces, estos son los 7 principales tipos de protección que vamos a tener en nuestros encerramientos para nuestros distintos equipos. Y les voy a explicar un poco uno por uno y les voy a poner ejemplos para que de pronto sea más claro para todos nosotros. Entonces, los equipos que se llaman de protección aumentada o que se denominan por mayor seguridad, son equipos que tienen medidas adicionales para su nivel de protección y que aseguremos que si llega a haber chispa o un arco eléctrico, que si llega a haber no puede haber ninguna chispa ni tanto en la parte externa ni como en la interna. Esto, como ustedes van a decir, no entendemos muy bien esto. ¿Por qué protección adicional? ¿Por qué protección aumentada? Porque aparte de que nuestras cajas están encapsuladas de tal manera que tengamos una protección contra explosión, los accesorios de conexión, que son los que vemos aquí afuera, que son nuestras prensas topas, pueden ser unos tapones, pueden ser unos adaptadores, estos también estén certificados para que en compañía de sus accesorios estos equipos tengan mayor protección. Entonces, ejemplos, y aquí los tenemos que Bartec los tiene dentro de su portafolio, son las cajas de conexión eléctrica, paneles de control, inclusive luminarias. Estas luminarias también cuentan con estos, por ejemplo, prensacables, que también están certificados para que tengan esta protección adicional. Además, en su parte interna, ellos aseguran que haya un espacio suficiente de tal manera que haya una disipación de calor y la superficie no se vaya a calentar y nos vaya a generar un área explosiva. Tenemos nuestros herramientas que son tipo XD, que son los que son a prueba de fuego. ¿Qué pasa con estos que son a prueba de fuego? Significa que en tal caso de que, porque ¿qué pasa? A pesar de que nosotros nos aseguremos de que estos equipos están muy bien sellados, siempre va a haber la posibilidad de que entre algún tipo de partícula, ya sea de gas, ya sea de polvo, y nos pueda generar una explosión. ¿Qué pasa? Que nuestros encerramientos lo que van a evitar es que esa explosión simplemente se mantenga dentro de nuestro encerramiento y no se vaya a extender a toda la área explosiva y pues nos genere una explosión generalizada. Estos encerramientos dentro de Bartec los podemos encontrar ya sea en aluminio, acero inoxidable, entre otros que pues ya depende de que lo elijamos dependiendo del área en el que estemos. Es decir, si estamos al mar, pues tenemos que elegir un encerramiento que sea anticorrosivo, que tenga una pintura anticorrosiva, pero que igual sea antiestático. Ya los equipos con encapsulación son equipos que podrían a través de sus conexiones, por ejemplo, esto se ve más que todo lo que son conexiones de terminales,
evitemos que haya una ignición dentro de nuestra área explosiva y pues que haya una explosión, ¿no? Entonces, estos compuestos lo que hacen es como suprimir propiedades, no, sino efectos físicos, en especial los eléctricos, como les decía, las terminales, para pues que no nos vaya a producir una chispa. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? Por ejemplo, dentro de Bartec tenemos convertidores AC/DC. Bueno, algo que de pronto se me olvidó, se me pasó decir en esta misma, es el hecho de que estos equipos sí están un poco limitados a la potencia que se va a manejar. Entonces, por ejemplo, estos convertidores AC/DC son de 24 voltios y más o menos 0,5 amperios. Tenemos, por ejemplo, fuentes de energía, pero que en realidad son, por ejemplo, fuentes de C. Tenemos resistores, ya son cosas un poco más pequeñas. También tenemos los equipos mediante cerramientos. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente es un equipo que está herméticamente cerrado, que debe tener un grado de protección mínimo de un IP60 y algo, como les explicaba, el 60 y algo, es que esté tan hermético que ninguna partícula de polvo pueda entrar a él. Y pues ya, pues dependiendo de la zona en la que lo vayamos a poner, pues ya elegimos nuestra X del 60 y X, que pues ya depende si lo vamos a poner en un lugar donde va a haber una inmersión, donde puede haber una inundación, o simplemente va a estar expuesto a lluvia o a ninguno de los dos. Estos equipos lo que nos ayudan es que no vaya a haber arcos eléctricos, debido a que suelen tener equipos que deben utilizar este tipo de señales simplemente para su medida. Entonces tenemos dentro de Bartec nuestros paneles de control que pueden tener, por ejemplo, amperímetros, que pueden tener distintos módulos de operación. Por ejemplo, aquí se ve nuestro módulo para parada de emergencia. Tenemos nuestros pulsadores, tenemos nuestras lámparas, tenemos entre otros. Realmente es para ver eh, simplemente es meter todos estos equipos dentro de un equipo que esté pues certificado para dar explosivo. También tenemos los que son los de seguridad intrínseca. Estos sí ya son equipos más electrónicos. Pero ¿qué pasa? Estos son simplemente circuitos que han sido diseñados de tal manera que tanto su corriente como su voltaje son tan bajos que no va a haber ni siquiera posibilidad de chispa. Igualmente estos están herméticamente sellados y estos, debido a que son más electrónicos y estamos manejando voltajes tan bajos, se encuentran más que todo en nuestros equipos de movilidad empresarial. Entonces, ¿qué son movilidad empresarial? Nuestros celulares, tablets, computadores de mano. Todo lo que nos va a ayudar a, por ejemplo, viniendo el tema de la pandemia, que nos va a mantener, nos va a ayudar, por ejemplo, para mantenimiento remoto desde nuestro campo, de tal manera de que, por ejemplo, podamos hacer una persona que tenga que viajar de un lado a otro, no lo va a tener que hacer, sino simplemente con el operario que ya está en campo, pues lo va a poder hacer directamente y sin ningún tipo de riesgo de que haya explosión. Ya en cuanto a los encerramientos, tenemos tres tipos de encerramientos que están protegidos mediante otro elemento, es decir, con la ayuda de otro elemento. Dentro de esos tenemos los que están protegidos mediante gases que lo que hacen es como inertizar, lo que hacen es desactivar en caso de que haya una chispa, de que haya un arco. Lo mismo con los que son los que están como sumergidos en aceite, que el aceite lo que va a hacer es también ayudarnos a inertizar esa posible chispa, ese posible arco que se pueda crear. Esto pues sí ya depende de lo que estemos requiriendo, de lo que estemos buscando. Y también tenemos nuestros equipos que están protegidos con un sólido, es decir, tenemos con gas, con líquido, que serían los de aceite, y tenemos los que están protegidos con un sólido, que en realidad son unas bolitas pequeñitas, que son bolas de vidrio básicamente, y lo que nos ayudan es hacer un aislamiento a nuestros equipos.
Entonces, dentro de los de gas y dentro de los de aceite, no, dentro de los de gas podemos hablar más que todo de lo que son paneles de control. Dentro de los de aceite podemos encontrar lo que son, por ejemplo, transformadores, al igual que, por ejemplo, cuando estamos aislando eléctricamente. Y en el de gas, inclusive cuando estamos aislando eléctricamente, podemos hablar de subestaciones que están aisladas mediante gases. Y en el caso de los que están rellenos de polvo, podemos encontrar nuestros computadores que nos van a servir como una interfaz humano-máquina dentro de nuestra área explosiva. Bueno, antes que de terminar, nos gustaría, pues ya después de todo lo que hemos visto, nos ayudaran a ver qué temas nos les gustaría ver en futuros webinars a partir de dudas que quizás les hayan quedado de este webinar, a partir de todo lo que ya han visto, quizás de su experiencia, qué les gustaría aprender más sobre esto. Entonces los invito a que leamos el código QR que tenemos en pantalla. Acabamos de compartir de igual manera por el chat un link por el que también pueden llegar a nuestra votación. Gracias, Jenny. Aprovecho para responder una pregunta de un usuario. El usuario Lenovo hace la siguiente pregunta. Si nos encontramos en un equipo de workover en el grupo nitrógeno donde encontramos dos motores diésel de generación eléctrica separados por una puerta, ¿dónde iría la ubicación de las cajas AX y todo lo relacionado con el grupo eléctrico según la división y área? Entonces, bueno, la respuesta es la siguiente. Dependiendo de la clasificación de área, si los motores diésel se encuentran en un área clasificada, todos los equipamientos, tanto cajas, conexiones eléctricas, fittings, todo debería estar cumpliendo la norma indicada por el estándar, ¿sí? En algunos casos que he visto de equipos de workover, pueden dejar los equipos de generación en un área, en una zona distante o prudente del área clasificada. Entonces, si los equipos diésel están ubicados dentro del área clasificada según el análisis de riesgos, todas las cajas eléctricas deberían ser explosion proof. Ya les estoy mostrando un poco cómo va nuestra encuesta. En cuanto a métodos de protección, sí ya son lo último que vimos, son los tipos de encerramientos, todos los que tenemos, el mantenimiento remoto en áreas explosivas, es de pronto mostrarles todas las herramientas que tenemos para ayudarles en su mantenimiento remoto y la selección de equipos de acuerdo ya un poco más a la norma NEC.
Bueno, ya viendo los resultados, lo que les queremos decir es que a pesar de todo, nuestra idea es seguir con estos temas en el futuro. Digamos que simplemente le vamos a dar prioridad al que ganó, que serían los métodos de protección, pero pues la idea es seguir con todos y hacerlos todos en el futuro, e inclusive si quizá tienen alguna otra opción, nos gustaría escucharlos. Asimismo, vemos que ya se nos está acabando el tiempo, entonces nos gustaría invitarlos a que a través del siguiente correo o a través de los siguientes números nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, inclusive, para continuar con nuestros webinars y asimismo, pues para ayudarles en sus requerimientos y en sus dudas. Bueno, entonces lo que les queremos es agradecer finalmente por acompañarnos en este primer webinar y los esperamos para futuros webinars y esperamos por favor nos puedan ayudar con todos sus comentarios, con todas sus preguntas para así resolverlas unas por unas e inclusive ayudarlos más, para inclusive enviárselas a todos porque pues son dudas que quizá todos tengamos y son dudas que quizá todos tengamos que resolver en un momento. Muchísimas gracias a todos. Les deseamos un muy buen feliz de semana. Jenny, muchas gracias a todos los participantes también. Muchas gracias por su asistencia. Los que de pronto llegaron un poco tarde o no pudieron conectarse, este webinar ha sido grabado y luego se va a compartir para su divulgación. Nos esperamos en el próximo webinar. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Muchas gracias.